Se puede mencionar, Melanio, que cuando uno se retrotrae a años A, pensamos en la actuación de los miembros tradicionales del comité político, los que podrían en ese partido llamarse también viejos robles, porque son robles y ya tienen edad de ejercicio. O dinosaurio, como ellos mismos se autocalifican. Ah, bueno, ya eso es más también coloquial. Pero hay una ausencia del ambiente político, de los medios de comunicación, de esas figuras antológicas, en el mejor sentido de la palabra, del comité político. Se sienten muy poco. Es que el mundo ha cambiado y la política ha cambiado. Y efectivamente yo creo que una de las fortalezas que ha tenido el partido en este año, ya vamos para un año, ¿verdad?, de la pérdida, la salida del poder, es que se ha producido una simbiosis, una articulación de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Y eso es importante. Sin abandonar esa experiencia de años al lado de Juan Bosch, la experiencia exitosa de ganar consecutivamente 5, 6, 7 elecciones, 16 años consecutivos de gobierno, 20 de los últimos 26, 24, 26. Es un hecho que nadie puede soslayar y que es una fuente para uno nutrirse de experiencias, de buenas prácticas, pero también para corregir errores, porque ahí es que vamos. O sea, ¿qué pienso yo que es lo más importante en esta etapa de nuestro partido? La posibilidad de aprender de sus propios errores, la posibilidad de reconducción de algunas acciones. Y naturalmente lo que yo siempre pedí, aún dentro de mi partido, yo siempre hablé de renovación. Esa renovación se dio. Se dio. No implicaba que era barrer con todo, no, de ninguna manera. Porque tú no puedes borrar la memoria histórica, tú no puedes borrar la experiencia, la buena experiencia, porque así como hay buena experiencia, hay mala experiencia. Entonces yo creo que lo más importante en nuestro partido ha sido eso, ha sido esa simbiosis. Tenemos una Secretaría General itinerante, tenemos un partido movilizado. En mi caso estoy coordinando las actividades de reorganización en Santiago y el torrente, la dinámica de trabajo es inusitada. Y eso habla de un PLD que se proyecta vigoroso y unificado para las próximas jornadas que tengamos que librar. Comparto contigo lo de que el PLD en estos momentos es un partido movilizado. Lo digo porque es tan movilizado que hay una campaña de precandidatos, verdaderamente precandidatos presidenciales, totalmente activa, abierta. Eso ya pero ustedes... no tanto por eso. Es cierto que eso está porque, como tú sabes, uno de nuestros principales activos, el expresidente Medina, ya no es un activo electoral en términos de que le está prohibido por la Constitución postularse. Y un candidato no se construye de un año para otro. Entonces es bueno que se vayan perfilando figuras presidenciables, que aun cuando han participado en procesos anteriores, han sido procesos o han sido, digamos, periodos muy cortos. Por ejemplo, la campaña interna del PLD, con este tema de si había reelección o no, si el presidente Fernández se quedaba o no en el partido, prácticamente el tiempo que se le dio a un Gonzalo Castillo, por ejemplo, para hacer su campaña, fue muy limitado. Y a pesar de su buen desempeño, no pudo ser conocido y vendido adecuadamente a toda la población dominicana. Entonces, ¿quiénes son las figuras más conocidas en un país? Los expresidentes, los exvicepresidentes, y entonces esto abre la posibilidad de que compañeros, liderazgos emergentes, comiencen a darse a conocer en esa condición de presidenciables. Pero por lo que te digo que el partido está movilizado, es porque desde el 4 de octubre hasta la fecha no ha dejado de pasar un fin de semana sin que estructuras orgánicas del partido se reúnan, activen, trabajen en este proceso primero de Congreso y ahora de reorganización. Y a esto se suma las actividades que ha estado haciendo el nuevo secretario general, el compañero Charly Mariotti, que ha estado visitando las provincias, celebrando asambleas, escuchando a los compañeros, nutriéndose de esa savia colectiva que nos permita reconducir
procesos y reencauzarnos en la búsqueda del poder. Sin embargo, tienen, y pongo el sin embargo muy específico, una peculiaridad, lo que es el candidato, no, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una ausencia prácticamente total de medios de comunicación, de exposición pública, como figura primordial, principal de la organización. Se entiende que debe tener cierta exposición y no la actitud de tener ese aislamiento, y lo digo en el sentido más objetivo posible. A Danilo Medina, ni como presidente de la Cámara de Diputados, ni como ministro de la Presidencia, ni como presidente de la República se le conoció esa frecuencia, esa exposición, digamos, frecuente en los medios. Todo el mundo lo sabe, que Danilo es de poco hablar y de poca exposición pública. En su momento ha tenido que hacerlo y lo ha hecho. Y yo digo lo mismo ahora. En su momento, yo creo que todo el mundo sabe que toda esta situación de asedio le ha estado afectando familiarmente. Y esto no ha sido obvio para que su partido siga trabajando, siga cosechando éxito en sus acciones. Y qué bien, porque no es un partido que depende de una persona. Es un partido que integra lo colectivo. Y en su momento, como un activo importante y por su propio liderazgo y experiencia, que lo aporta en nuestras reuniones internas, también saldrá a la luz pública. Apenas tiene 11 meses que salió del poder, por favor. O sea, y como dije, no es una figura de tanta presencia en los medios, por ejemplo, como el expresidente Fernández. Ahí hay dos características notablemente diferentes. A propósito de Fuerza del Pueblo, he notado que cuando ustedes se refieren en las últimas semanas, en los últimos meses, al partido de la Fuerza del Pueblo, no hay ese distanciamiento tan evidente que se notaba. De hecho, Domingo Contreras, en mayo, lo recuerdo porque mencionamos el episodio días atrás que estuvo sentado en el asiento en que hoy estás, habló de una posible flexibilización en las relaciones de ambas organizaciones políticas que podrían inclusive dar con la posibilidad de un entendimiento político de unificación o de participación conjunta de alguna u otra manera para las elecciones de 2024. Es muy temprano aún para hacer cálculos o crearse expectativas, todavía algunas heridas abiertas, la propia disputa para mí inútil de pretender disputar la condición de segunda fuerza al Partido de la Liberación Dominicana. Eso de alguna manera distanció porque era una agresión. O sea, no hay punto de comparación para establecer quién es la verdadera fuerza opositora en el país. Pero naturalmente, en mi caso, yo nunca me he referido a los antiguos compañeros en forma despectiva. En política es un error, porque tú no sabes, tú no puedes sembrar diferencias que luego no puedas recoger. Y aun cuando ellos nos califican despectivamente como el viejo partido, en mi caso nunca respondo en los mismos términos. Y nada en política está escrito. Últimamente he notado también que cuando ellos se refieren al PLD, el término viejo partido han tratado de evadirlo, lo están usando como menos, si supiera. Más le vale. Finalmente, las perspectivas que ves en sentido general de República Dominicana. Mira, es muy importante que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno pueda superar esa vocación de partido en campaña que ha caracterizado en gran medida sus primeros 11 meses de gobierno. Yo creo que después de un año ellos tienen que haber tenido un aprendizaje, entender que no se gobierna de los medios de comunicación, que se gobierna en el terreno, acometiendo los principales problemas de la población, tratando de resolver problemas nodales como la alimentación, el acceso a bienes y servicios básicos, garantizando los servicios de salud, educación, agua potable, energía eléctrica. En este mismo momento hay una crisis
en el sector eléctrico, hay problemas de apagones, hay quejas de altas tarifas en materia del pago de energía eléctrica y se está hablando incluso de que hay grandes pérdidas que no han sido corregidas en nuestro sistema eléctrico y que eso hace insalvable la posibilidad de que tengamos un sistema eléctrico eficiente, accesible y a bajo costo para la población. Entonces, para mí, este gobierno debe enfocarse en esos temas fundamentales. Tiene que seguir manejando con pie de plomo la salida, la superación de la pandemia, porque no hay de otra para que podamos abrir de manera efectiva toda la economía, todas las actividades sociales. En República Dominicana hay un gran porcentaje de la población que vive del día a día y necesita estar en las calles para poder agenciarse ingresos y naturalmente también con esto cuidar de áreas como la educación, que es clave, fundamental, porque este país no admite un retroceso en materia de los aprendizajes de los niños y entender que ninguna acción fundamental como esta que he enumerado o una eventual reforma fiscal, ellos pueden solos. Van a tener que escuchar a la oposición, aunque sea como contrapeso, van a tener que convocar a sectores, porque en definitiva esta situación es bastante compleja. Este es un país difícil de gobernar, además que las variables internacionales no están favoreciendo en este momento para entender que con una actitud sectaria se va a salir adelante. ¿Hay algún tipo de comunicación institucional entre el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno? No, que yo sepa, no. He conocido de algunas iniciativas del propio presidente Abinader con uno que otro dirigente del partido en áreas o acciones muy específicas de gobierno, pero no hay ese vínculo y es natural porque lo que el PLD ha recibido del gobierno es un asedio permanente, es una calificación de que todos somos unos delincuentes y naturalmente en unas condiciones como esa sería indigno llamarnos a colaborar. Sin embargo, el PLD en materia como educación, en materia como salud, que entendemos son fundamentales y que una ausencia nuestra y una falta de colaboración nuestra pudiera llevar al país a situaciones insalvables, hemos estado arrimando hombros y planteando soluciones a esos problemas. Bien, agradezco verdaderamente la participación de Melanio Paredes en esta noche aquí en la hora 22. Gracias por estar conmigo. A ustedes. Bien, señores, mañana tendremos otra entrega más de la hora 22. Hasta entonces. Melanio, quisiera que tratásemos el tema del juicio Odebrecht. Luego de 8 meses y algo, y algunos días, de que se esté conociendo el juicio de fondo para los imputados en el caso más sonado de corrupción en la República Dominicana, el caso Odebrecht, cuya jueza principal es la jueza Giselle Méndez. Me gustaría conocer cuál es la posición que tiene respecto a la manera en que se ha ido desenvolviendo, por supuesto, la participación del Ministerio Público, la presentación de los abogados de defensa, de los mismos imputados, la presentación. ¿Qué opinión merece ese caso? Sí, mira, porque hay representantes del PLD imputados. Tengo que verlo en la perspectiva política, bueno, soy especialista del derecho, pero lo cierto es que en América Latina el caso de Odebrecht resultó ser un caso paradigmático, incluso con expresidentes enjuiciados, otros suicidados, como el caso de Alan García, otros prófugos. O sea, este caso de esta importante empresa brasileña
impactó en toda la región, porque aparentemente era un modus operandi. Entonces uno pensaba que en el caso dominicano este expediente se llevaría de manera tan correcta que al final podían producirse las sanciones condignas con lo que resultasen culpables de la principal acusación, que es de soborno. Pero hoy, y después de 4 años de estar ventilándose el caso, yo no tengo amplias expectativas de que finalmente resulte en un desenlace que pueda satisfacer plenamente las expectativas de la sociedad, y mucho menos que si hubo el delito, pueda producir las sanciones a los verdaderos culpables. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo mis aprehensiones, sobre todo porque el caso viene, y tomando en cuenta Brasil, que es, digamos, fue el epicentro de todo este caso con las acusaciones a Lula, que si bien no fue por el tema de Odebrecht, sino por el tema de Lava Jato, pero se ha podido construir la narrativa de que muchos de estos casos no son más que una herramienta para invalidar actores políticos. Y entonces uno tendría que tomar las cosas con pinza y analizar. Hay actores de diferentes partidos. Sí, pero por eso, porque en definitiva esto es una tendencia en América Latina a minimizar el peso de los partidos políticos, no de un partido político. Es negar la partidocracia. ¿Y qué se busca? ¿Se buscaría con eso? Bueno, el surgimiento, lo que llaman el surgimiento de la tercera vía, lo que pasó con Bolsonaro, lo que pasó con Trump, lo que pasó con Duterte en Filipinas, el outsider. Es entender que viene un salvador, que generalmente son figuras del espectáculo, todos, la mayoría son figuras del espectáculo, o empresarios prósperos, también vinculados de alguna forma al espectáculo, con algún nivel de popularidad, que se constituyan en sustitutos de esos actores políticos tradicionales. Yo digo que en algunos casos nos la tenemos ganada, como recuerdo decía un exalcalde de Lima, Alfonso Barrante, en un evento en que yo participé en México, que decía que la informalidad le había ganado el pleito a la formalidad en materia política, cuando ganó Fujimori en Perú, que fue el primero de los outsiders más famosos que hemos tenido en los últimos tiempos en el mundo. Entonces, esa tendencia, no solamente en América Latina, sino en el mundo, ha traído también desgracias, porque usted no puede improvisar, y aquí le tomo la palabra al maestro. Juan Bosch siempre dijo que la política era un oficio, y como oficio no puede ser para improvisados, porque si tú improvisas en una actividad tan fundamental como la política, tú puedes poner en riesgo la estabilidad, la paz, el sosiego de todo un país, de una nación. Y entonces estamos hablando de cosas mayores. Por eso yo me inscribo dentro de los que ven esta situación con pinza. Si cierto es que tenemos que apoyar el hecho de que los políticos no utilicen la política para enriquecerse y para favorecer a grupos cercanos, entiendo también que en el momento que se instrumenten los expedientes, como dijo la actual Procuradora General de la República en aquella ocasión como juez de la Suprema, los expedientes tienen que estar bien sustentados, porque es más dañino instrumentar un expediente que deje fuera a los culpables y que mete en la cárcel a los inocentes. O que bien personas que potencialmente son culpables finalmente se salgan con la suya por expediente mal instrumentado. Recuérdate el caso de O.J. Simpson. Todo el mundo estaba consciente de que Simpson había matado a la esposa. Pero un error de los fiscales en el apresamiento o al presentar una prueba que no era tal, lo libró por un tiempo de la cárcel y de la horca, diría yo.
Entonces, eso pasa también con estos casos. Si perseguimos inadecuadamente la corrupción, habrá más impunidad. Mencionabas hace un momento el papel de los partidos políticos, no solamente en el nivel local, sino internacional. Hablabas de tercera vía. La valoración que tienen los partidos nuestros en República Dominicana, ¿por dónde la ubicas en el futuro, en la perspectiva? Todavía es alta, y somos de los pocos países en la región que cuando se le pregunta a la militancia si tienen un partido político, la gran mayoría dice que sí, que está afiliado a un partido político. Melanio, no participación, valoración estoy hablando. Sí, pero participan y la participación de alguna manera compromete. La valoración es baja de la mayoría de las instituciones. ¿Por qué? Por el desempeño. El desempeño, la falta de credibilidad en que muchas veces caemos los políticos y la política, eso lleva a la población a cierto nivel de frustración. Pero inmediatamente viene una campaña electoral, la gente se entusiasma. Y como la pelota, decimos que este país es de política, de pelótica y política. La gente se entusiasma y va y vota en las elecciones. Fíjate que salvo el último proceso, por el tema de la pandemia y por la propia división que se llama el Partido de la Liberación Dominicana, el porcentaje de no votantes se acercó al 50%. Pero siempre la votación en este país anda por el orden del 70% o más, de los más altos en la región. En Haití el presidente ajusticiado no votó en esas elecciones menos de un 20%. Y cuando uno ve la votación en otros países de América Latina, apenas alcanza un 40%, un 50% a lo sumo. Todavía en República Dominicana el apego a los partidos, el poder de convocatoria de los partidos es fuerte. Ahora, ¿eso será para toda la vida? No necesariamente. Te voy a hacer una pregunta que puede ser extraña. El surgimiento del movimiento Plaza de la Bandera, ¿qué significado tiene también para el porvenir, quizás el porvenir inmediato para ti? Una señal que debe ser ominosa para los partidos políticos, porque fíjate que en un momento dado, aunque se focalizó y la oposición política lo aprovechó muy bien contra el gobierno de Danilo Medina, a quien se asoció la posposición de las elecciones del 16 de febrero y no a la Junta, porque esas elecciones se pospusieron contra el PLD, no a favor del PLD. Ese movimiento fue en contra de, no a favor de. No, fue en contra de. Ya. Como te puedo decir que las elecciones no las ganó el PRM, las perdió el PLD. Las perdió el PLD justamente porque la Plaza de la Bandera fue un elemento, fue un detonante importante en ese derrotero. Y sí, este gobierno sigue dando las manifestaciones que hasta ahora se refleja en términos de inconsistencia, de no tener clara una política de gobierno. Se ofreció un cambio que tú todavía no percibes, porque, por ejemplo, esta semana se entregaron 3,000 títulos de propiedad. Eso no es factura de este gobierno. Eso fue un programa que dejó montada la gestión del presidente Medina. El área más exitosa... Pero continuidad del Estado es positivo. Sí, pero yo no estoy diciendo eso, porque ellos no hablaron de continuidad del Estado. Ellos hablaron de un cambio radical. No ha habido tal cambio radical. Todo lo que se ha hecho en materia turística no ha sido más que montarse en las estrategias exitosas que tuvo la gestión del presidente Medina, que se planteó traer al país 10 millones de turistas y en el momento de la pandemia estábamos llegando a 7 millones. De manera que las dos áreas, el tema de la pandemia, si bien han manejado bien la pandemia, porque encontraron toda una logística y una estrategia y ellos se montaron en esa estrategia, hasta el punto que nos negaban 15 días del estado de excepción y ellos se han aprobado 45 de manera interrumpida. De manera que este gobierno va a tener un récord, este gobierno va a tener su primer año gobernando en estado de excepción. Este gobierno no se conoce que haya gobernado con la amplitud de las libertades públicas del Estado de Derecho, sino que ha estado limitado. Ahora han cedido un poco, han flexibilizado un poco por la propia amenaza de protesta, porque es un gobierno que se mueve en función de lo mediático. Entonces, hay que estar claro en eso, Caimari. Cuando te refieres a que no hay un objetivo de gobierno definido, me extraña un poco y me gustaría que abundes, que expliques la base que tienes para externarlo. No hay rumbo objetivo definido por parte del gobierno. Vámonos en materia económica. ¿Qué iniciativa de política económica ha tenido el gobierno diferente al gobierno anterior? No hay una sola.
diferente. No hay una sola. En materia de salud, ¿cuál ha sido la iniciativa en materia de salud? No, están hablando de construir más hospitales. Después que criticaron que Danilo Medina se embarcó en reparar 56 hospitales de manera simultánea y que eso fue un desastre, ahora ellos están hablando de reparar más hospitales y construir más hospitales. En materia de educación, que es mi fuerte, ellos hablaron, y conozco al ministro, es un hombre de ideas muy firmes, convicciones muy firmes. Él soslayó la posibilidad de un modelo semipresencial que dejó la gestión de Peña Mirabal. Y yo conozco en detalle, porque en estos días entregamos un documento con la posición oficial del partido ante el Consejo Económico y Social. Y allí se detallan las recomendaciones que quedaron en carpeta durante la transición y la ordenanza de cierre del año 19-20 y la posibilidad de apertura del año 2021 en el que estamos. Pero al mismo tiempo se dejó un listado con los insumos, los activos, los rubros que quedaban en almacén para poder enfrentar el presente año escolar en unas condiciones de pandemia. Se habló de que, y se inobservó, se ignoró la propuesta, pero durante el año 2020 no se distribuyó una sola computadora, un solo tablet, un solo dispositivo electrónico que no fueran lo que dejó la gestión pasada. E incluso lo que se licitó para que se comprara en esta gestión no han llegado. Entonces, ¿qué se ha hecho en materia educativa? Plantear un modelo a distancia cuyos resultados nosotros estamos demandando que se evalúen, porque la resolución que traza las pautas pedagógicas para el término de este año escolar, hay 14 herramientas distintas para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Ninguna de ellas tomando como elemento predominante el modelo a distancia basado en la producción de televisión y radio, que fue el modelo que el ministro vendió y sigue vendiendo como arquetipo. Entonces, en materia educativa tampoco hay un cambio radical porque se montó en lo que había. Una pregunta. Y si seguimos analizando cada una de las áreas de gobierno, tú no vas a encontrar una sola que pueda esgrimirse, que pueda presentarse como parte de la plataforma y la promesa electoral que hizo el Partido Revolucionario Moderno a la sociedad dominicana. En el aspecto de la educación, la pregunta es, ¿se entiende que el gobierno en esa área va a evaluar lo que se ha hecho con esta innovación de urgencia que hubo de aplicarse, por ejemplo, de clases presenciales? Mira, fui de lo que en principio, no como PLD, en términos personal, como exministro, saludé la decisión del gobierno de comenzar el año escolar el 2 de noviembre con el modelo a distancia, porque yo entendía que peor era la interrupción del ciclo escolar de los alumnos. Es fundamental que a los niños, niñas y jóvenes se les mantenga vinculado a lo que es su actividad fundamental, que es su educación. Y lo saludamos, pero decíamos, en esto hay que estar alerta. Como decía Piaget, ensayo, prueba, error. Hay que estar alerta porque nadie estaba preparado, como dice Moisés Naín, para dar educación a distancia a todos los niños de todos los países, en todas las escuelas. No estaba nadie preparado y había que darle el beneficio de la duda. Ahora, lo que tú no puedes decirme a mí es que tú vas a un modelo absoluto de educación a distancia cuando todos los países hicieron lo contrario. Los países abrían y cerraban. ¿En función de qué? En función de los indicadores de la pandemia. ¿Y por qué aquí fue malo hacerlo así? Bueno, porque en definitiva, aunque se planteó así, en la práctica resultó lo contrario. En la práctica aquí hubo educación semipresencial, no solamente el modelo a distancia. Aquí muchas escuelas trabajaron con sus niños a pesar de la orientación contraria del Ministerio de Educación. No conocía ese detalle. Así es. ¿Y dónde fue eso? Están cantidades de escuelas, nosotros tenemos la información. Y te puedo hablar de provincias, te puedo hablar de escuelas en Yamasá, por ejemplo, en que los profesores... ¿Pero en qué momento? Porque durante todo el año. Los profesores se le ingeniaban para ponerse en contacto con sus alumnos alternadamente, por grupos, porque no había conectividad.
no había acceso. No había posibilidad de que pudieran utilizar a tiempo completo los espacios de televisión porque no tenían energía eléctrica. Entonces, allí donde se dio eso, los propios docentes, los propios actores se la buscaron para de alguna manera mantener la actividad de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso es lo que hay que evaluar hoy. ¿En qué dimensión se produjo eso? ¿Cuántos desertaron? Hay un estudio al que se hizo referencia del Diario Libre que habla de 200.000 alumnos que abandonaron las escuelas. Entonces, eso no se ha evaluado. Tenemos necesariamente que evaluar eso antes que hacer anuncios ampulosos, como hizo el ministro y el presidente Abinader, de que se vuelve en septiembre a la presencialidad. Sobre eso quería conocer la opinión. En septiembre volvemos a las clases en aulas. Ahora. Sí, claro, ¿es correcto? O sea, ya fue anunciado. Te pregunto, ¿es correcto? No es correcto. Lo importante es producir la evaluación primero. Y no plantearse decisiones absolutas, insisto. Los absolutismos no caben en una situación como esta. En Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos, hay rebrote con la variante Delta. Entonces usted está mandando ahora a un modelo total de presencialidad sin saber qué puede ocurrir aquí en el mes de septiembre o el mes de octubre. No. Lo que el Partido de la Liberación Dominicana ha estado demandando es que se convoque al Consejo General del Pacto Educativo, se convoque a los actores y examinemos la situación. Evaluemos cómo culminar de manera aceptable el año 2021 y entonces preparémonos con las estrategias y las condiciones que nos permite el contexto el año 21-22. Esa solicitud ustedes la han hecho de manera formal. Formal ante el Consejo Económico y Social, quien es garante de un pacto educativo que se firmó en abril del 2014, tiene un horizonte hasta el 2030 y que están todos los actores. ¿La Secretaría de Educación, el PRM. ¿La Secretaría de Educación lo ha hecho o la dirección política del partido? Esa solicitud. No, la hizo la dirección política del partido. Ya. Una comisión, una mesa técnica en la que estamos varios exministros. ¿Ha habido respuesta? Sí, tuve una actitud muy receptiva del señor Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social, y parecería que está en curso el iniciar las discusiones para una renovación del pacto educativo, sin lo cual cualquier iniciativa unilateral de gobierno podría terminar en fracaso. Bien, vamos a la parte final del programa. En breve retornamos, después de esta breve pausa. Señoras y señores, bienvenidos nueva vez a la hora 22. Este día tengo el placer de recibir a Melanio Paredes, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Con él vamos a pasar revista a lo que está sucediendo en su organización política, una organización de renombre, de la principalía de la oposición dominicana en el área política. Hablaremos de temas nacionales y, ¿por qué no?, quizás toquemos alguna pincelada del aspecto internacional. Melanio, buenas noches, bienvenido a la hora 22. Gracias, Carmen, por la invitación y un saludo a Abinader Fortunato, que debe estar en su casa viendo el programa. Desde luego, él es quien enciende primero el televisor. Hay ya cumplido prácticamente un año del nuevo gobierno que encabeza el Partido Revolucionario Moderno. Me gustaría saber la postura hacia esta gestión del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es? Mira, en principio nosotros asumimos la posición de dejar que el PRM gobernara por dos razones esenciales. Uno, porque estábamos y seguimos estando en una situación de excepción con el tema de la crisis sanitaria
y el estado de emergencia nacional. Y por otro lado, porque el partido entendió que más que hacer una posición activa, se acogió al plazo que se le da a los gobiernos de los 100 días y más allá, por el hecho que el partido se embarcó del 4 de octubre del año pasado en la celebración de su 9º Congreso. Y justo en estos días, y por lo que resta del año 2021, estaremos cumpliendo tareas que fueron aprobadas y encomendadas por el 9º Congreso. De manera que seguimos reorganizando la casa, seguimos trabajando con pies de plomo en el fortalecimiento y el crecimiento del partido y naturalmente hemos estado haciendo oposición de manera muy puntual en aquellos aspectos que nosotros entendemos que no se pueden dejar de pasar por alto porque pudieran comprometer al país en términos históricos, en términos de una visión de mediano y largo plazo. Y naturalmente recordamos lo que aconteció aquí en el periodo 2000-2004, que incluso con la vuelta al poder del Partido de Liberación Dominicana en el año 2004, encontramos a un país que en términos económicos se había retrotraído 10 años. O sea, los indicadores que encontramos en términos del endeudamiento, la debilidad y el desastre de la economía, nos llevó a invertir los primeros 3 años de ese periodo en recomponer la situación económica, rescatar el crédito, estabilizar la moneda y naturalmente eso implicó también que no pudiésemos acometer medidas proactivas que dejaran el sello como gobierno de nuestra organización política. En esta oportunidad, nosotros que no podemos ser un opositor irresponsable, diciendo que ellos no han hecho nada, porque entonces perderíamos credibilidad, debo decir que efectivamente este gobierno ha gerenciado la pandemia en forma adecuada. Innegablemente pienso que es el punto más luminoso que tiene como gobierno frente al resto de países de la región. Tenemos una gran parte de la población vacunada, con tiempo, se acudió a lo único que puede permitir la apertura de la economía, que es la vacunación masiva. Claro, ahora se le fue la mano porque ya están hablando de una tercera dosis o de una dosis de reforzamiento con una empresa que le falló a este gobierno en principio y que ahora quiere colocar su producto de alguna manera. Entonces, aun cuando eso lo calificamos como un exceso, porque ni en el propio Estados Unidos están recomendando el tema de la tercera vacuna o la dosis de reforzamiento, hasta que estudios permitan identificar si el poder mezclar tecnología distinta de vacuna y una tercera dosis, como en este caso recomienda el gobierno, pudiera tener efectos nocivos al organismo humano. Retrocedo un poco a la explicación que haces. Mencionas la situación con que encontró el PLD la economía en situación calamitosa, mencionas en 2004, eso fue lo que encontró tu organización política. Yéndonos al momento actual, ¿qué encontró el PRM de la gestión de ustedes de bastantes años? La fortaleza de la economía dominicana, la creación de instituciones que fortalecen en términos institucionales el ejercicio del Estado social y democrático de derecho, es lo que ha permitido al gobierno del PRM, antiguo PRD, mantenerse a flote en medio de una situación de crisis como la que ha ocasionado el COVID-19. Yo te puedo decir a ti que si las estructuras económicas y las instituciones que dejó el Partido de Liberación Dominicana no hubiesen sido tan sólidas como la encontró el PRM, hoy estaríamos nosotros pasando la de Caín, como están pasando otros países de la región. Verbigracia. El hecho de tener reservas internacionales sólidas ha permitido más que un incremento, una disminución en la fortaleza de la moneda, clave, fundamental por el hecho de que nosotros como país de una economía de servicios requerimos un alto porcentaje de importaciones
y aun cuando tenemos una autosuficiencia alimentaria que la dejó el presidente Medina en un 85%, la dependencia del rubro energía y en este caso una actividad tan abrumadora en la pandemia como la salud, la posibilidad de adquirir las jeringas, de adquirir las vacunas, solo ha sido posible porque había un nivel de reservas y un crédito internacional, sobre todo, que ha permitido a este gobierno convertirse en el más endeudado de todos los años que hemos tenido en estos 11 meses. Entonces, eso permitió al gobierno inclusive reflejar al final de año en el flujo de caja un balance positivo. ¿Por qué? Porque además de los empréstitos que estaban en curso, que dejó la gestión del presidente Medina, y la fortaleza en términos indicadores como país acreedor, le permitió acceder rápidamente a nuevos recursos provenientes de empréstitos, y eso ha sido la clave para que el país, aún en medio de la pandemia, se mantenga a flote. Si se toman como válidas, certeras, ciertas, valederas, esas luces que mencionas de los gobiernos, de los 16 últimos años de gobierno del PLD, ¿qué significado puede tener el que en esos momentos hay varios casos de funcionarios y relacionados del Partido de la Liberación Dominicana que están encausados, algunos guardando prisión preventiva? ¿Esas luces pueden ser languidecidas por esa situación? Todo lo contrario, esta semana ocurrió un acontecimiento que refleja lo que yo había conversado contigo y Abinader en un programa pasado. El tema de la corrupción es sistémica en este país. Y esta semana nos encontramos... Pero no puede de modo alguno ser un consuelo. Esta semana nos encontramos con un hecho inapelable en términos de lo que evidenció. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los reportes anuales que hace, puso el dedo sobre la llaga. Y no solamente manifestó su aprehensión sobre el clima de inversión en República Dominicana, sino que el mismo día que se conoció el informe, invitan al presidente Abinader y a la embajada a firmar un acuerdo que tiene que ver con todo este tipo de iniciativas de transparencia, de legislaciones que puedan garantizar el clima de inversión, que puedan ser un acicate para combatir la corrupción y la impunidad. Y el propio presidente tuvo que tomar una actitud defensiva en aquel evento y decir que él no va a tolerar ni la corrupción presente, pero tampoco la pasada. Con esto quiero decir, no que lo justifique Caimanes, quiero decir que el tema de la corrupción es un mal que tenemos que enfrentar de manera seria, no como un arma política para atacar a un partido político. Es un problema de toda la sociedad. Y este gobierno ya tiene impunidad, que es peor que la corrupción, como ha dicho el propio fiscal Camacho. Te hago un paréntesis, que este gobierno tiene rasgos e indicios ya de hay hechos de impunidad. impunidad. Aquí hay ministros que han sido sustituidos abruptamente y el rumor público señala causas, pero nadie sabe por qué fueron destituidos. Y hay otros que se les pidió la renuncia por hechos que están en la justicia o están por demostrarse, pero no están en los puestos. Entonces, en Pero 6 puede meses... ser por casos judicializables, esas remociones o renuncias. Es una pregunta para conocerlo. Bueno, si saltaron del puesto y el propio presidente ha dicho que no admitirá corrupción en su gobierno, que ellos lo expliquen. Ya. Yo no puedo hacer ningún tipo de imputación, no tengo elementos de juicio para ello, pero sí decir que si un funcionario sale de un puesto por rumor, por hechos ciertos, con mérito para calificarlo como ilícito penal, el problema no es sacarlo del puesto y dejarlo en su casa. El tema, como hizo Juan Bosch en una ocasión, es someterlo a la justicia. Entonces, eso no se ha hecho. Y como se ha señalado, no solamente Camacho, lo oí de un pensador contemporáneo, que más que la corrupción, la impunidad es el hecho perverso. Ya. Habíamos conversado aquí anteriormente en una visita previa a la hora 22
Y mencionabas que te preocupaba los embates que estaba recibiendo el Partido de la Liberación Dominicana por parte del gobierno. Hacías referencia a un tipo de asedio hacia ustedes. ¿Ha cambiado esa situación? No, no ha cambiado, al contrario, se ha incrementado porque ahora tenemos el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, que en un expediente se le implica en la sobrevaluación de la cárcel de la Victoria. Pero esta semana escuchamos al ministro de la Presidencia decir que una de sus empresas participó en ese proceso, que fue correcto, que no hubo sobrevaluación. Entonces ya eso pone en tela de juicio el expediente que el gobierno preparó para encarcelar a Jean Alain Rodríguez. Y digo el gobierno porque el propio Departamento de Estado habla de que este gobierno, no la justicia independiente, este gobierno encarceló figuras que parecían intocables. Ese expediente donde está encabezado, dicho, el mencionado caso Medusa, tiene 19 tipos de faltas a la legalidad, 19 imputaciones. Lo de la cárcel de la Victoria es parte de una de esas imputaciones. De las más prominentes en función de la cantidad de recursos invertidos. Recuérdate que esta Procuraduría o los fiscales del PEPCA siempre un poco para lo que es parte de toda una tendencia a la judicialización de la política en estos tiempos, que será de un nombre eufemístico en inglés, lawfare, siempre hablan de unos montos. Y lo que han dicho, por ejemplo, lo del caso de Brecht, es que ahí se le montan y se le van montando activos y patrimonio que no tienen que ver nada, que son inclusive patrimonio heredado, patrimonio adquirido lícitamente, y estos procuradores lo montan como parte del expediente para hacer voluminoso. No es lo mismo decir que está preso en la cárcel de Najayo un exfuncionario porque sobrevaluó unas piñas o unos panes de desayuno escolar. Quiere decir que ese expediente envuelve un monto de más de 20.000 millones de pesos o 30.000 millones de pesos, porque eso alimenta el morbo. Y entonces la Grey comienza a decir, y hay que perseguir y hay que recuperar los robados, porque estos montos entonces crean una especie de boom y de expectativa en la gente. Entonces yo pienso que lo que hay que hacer con estos casos, que insisto, mi partido saluda, y en particular Melanio Paredes entiende que debemos limpiar la política de todas estas personas que van al gobierno, al Estado, para servirse del erario público y no para servir a la población. Eso es saludable, no solamente para el PLD, para toda la partidocracia en República Dominicana. Ahora, de que se instrumenten expedientes abultados, expedientes que no tengan el debido sustento, que se pretenda digamos, el populismo judicial para que estos encausados sean ajusticiados y sean condenados por la opinión pública antes que por un tribunal. Con eso nunca estaremos de acuerdo, porque eso violenta el debido proceso. ¿Sabe que los fiscales actuantes que llevan la representación del Ministerio Público en estos casos que menciona son los mismos que en el gobierno anterior participaban representando el Ministerio Público? Entonces no hay tal justicia independiente. Si se crearon los gobiernos del PLD y ellos mismos han dicho que actuaron con lenidad para archivar, para hacer archivos complacientes, entonces lo de la justicia independiente está por verse. Porque una golondrina no hace verano. Y si el arquetipo de independencia judicial en el país es Miriam Germán, bueno, ya se ha inhibido incluso de algunos de estos casos. Y los propios magistrados que están al frente del PEPCA son el producto de un proceso de profesionalización de la carrera judicial que auspiciaron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, vamos a hacer la primera pausa para continuar presentando temas y casos en esta entrega de la hora 22. Venimos en breve con Melanio Paredes.